Hola a todos, esto es Caza Etapas, tu podcast de ciclismo. Aquí estamos, otro programa más, en el cuarto de la segunda temporada, en el espacio dedicado a los amantes de las dos ruedas. Soy Pablo Pastor y me acompaña Pau Hernández. Hola, Pau. Hola gente, aquí estamos una semana más en esta temporada número 2 y en un programa muy especial porque vamos a tener otra sorpresita. Pablo, vamos a sorpresa por programa. ¿Qué más pueden pedir nuestros oyentes? Pablo, continúa con la presentación. Ya sabéis que nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, @cazaetapas_. Uníos a nuestro grupo de Telegram, Caza Etapas Podcast, poniéndolo en la dupita, o si no, tendréis el enlace directo en la descripción del programa. Además, podéis escucharnos tanto en iVoox como en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music, en Podimo y en Apple Podcast. Allí podéis suscribiros. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores y a los habituales también. Darle me gusta o comentar, como han hecho varias personas esta semana. Vamos allá con los comentarios, Pablo. Empezamos por un comentario que nos han dejado en el programa número 2 de la temporada número 2 también. Y es el siguiente de un anónimo que nos dice, muy buen programa con gran contenido y gran entrevista. Lo que no entiendo es el tono Epi y Blas que lleváis los dos. Después en la entrevista habláis normal. Pablo, aquí yo me pido ser Epi y tú casi que mejor que seas Blas, ¿no? Yo lo digo más que nada porque el naranja me gusta más. Yo ya no me acuerdo cuál es cada uno, pero había uno que tenía muy mal genio. Y aquí nos va la guasa, ¿eh? Sí, sí, sí. Está bien que nos digas gran contenido y la entrevista. Y respecto a lo de Epi y Blas, hacemos lo que nos gusta, ¿no? Nos conocemos desde hace muchos años, Pablo y yo. De hecho, ya no me acuerdo mi vida sin él. Y al final es nuestro turno. No podemos hacer otra cosa, así que continuaremos igual. Pasamos ahora a los comentarios del último programa, el programa número 3, la entrevista que hicimos a Paco Benítez, director técnico de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Y los comentarios son los siguientes. Empezamos por un anónimo que nos dice, buen programa y entrevista, pero no me vale la respuesta de menos kilómetros en las vueltas. Hay que volver a los 250 kilómetros. El ciclismo es duro. Pablo, ¿qué le dirías? Tú que eres otro aférrimo del kilometraje en el ciclismo. Yo estoy con él, pero sí que me valió la respuesta de Paco, obviamente. La argumentó bastante bien y parece que es la época que nos toca vivir. A ver si se revierte la situación y volvemos a etapas un poquito más largas en las grandes vueltas. Y si no, que los ciclistas aprovechen estas etapas un poco más cortas para darles más viveza. Hmm. A ver si en esta temporada 2022 tenemos esa suerte. De hecho, hay que recordar que, a pesar de tener menos kilometraje, en las grandes vueltas, la temporada 2021 fue un auténtico espectáculo. Todos recordamos esas grandes etapas de un día y también en etapas de vueltas de una semana. Hmm. El siguiente es Par, que nos dice, me dejan hacer una vuelta y no repite ni uno. Ay, Par, ¿qué harías tú? 350 kilómetros, a ver si van a dar la vuelta al mundo en una vuelta de una semana o de 3 semanas. El siguiente es Leonardo Rodríguez Garrido, que nos dice, el Bala es un fenómeno, porque a los 42 años ganando es de locos. Leonardo, totalmente de acuerdo contigo y encima cabe reseñar que acaba de empezar la temporada. Veremos de qué es capaz Alejandro, pero ya cualquier cosa, ¿no? Hmm. El siguiente es otro anónimo que nos dice, Loto en la vuelta vino a pasearse, ahora quieren los puntos. De hecho, mira si quieren los puntos, que es el equipo con más victorias hasta el momento. Hmm. 5 victorias. Y además, esta semana se han llevado una victoria en una carrera por etapas, ¿no? Con Van Wild, el jovencito de 22 años. A continuación hablaremos sobre el tema, ¿no? Porque Hmm. casi que Lotto está siendo el equipo de la temporada, aunque acaba de empezar. El siguiente es otro anónimo que nos dice, buen programa y gran entrevista. Me gusta escucharos, sobre todo cuando no habláis con ese reintintín raro en la voz. Un saludo, seguir así. Seguimos con lo de Piblas, Pablo. No nos vamos a sacar ese reintintín de nosotros, pero lo que he dicho anteriormente, nos sale así, no sabemos hacerlo de otra manera, intentamos ser serios, pero es que a veces se nos va la voz y se nos va todo.
Esperemos que sea el mismo anónimo de antes. Bueno, aún así, agradecemos esos comentarios de ánimo y respecto a las pequeñas críticas, también las aceptamos con una gran sonrisa. Eso, por supuesto. Continuamos con Pachi, que nos dice: Caixo, Melchor Mauri era un ciclista del carácter de la 11, pedalear hasta el final. Un ciclista mítico que tuvo muchas victorias y que fue el protagonista de la Divina Kiel en el programa anterior. Y finalmente, otro anónimo que nos habla sobre la Volta a la Comunitat Valenciana y nos dice: ¿qué opináis del tramo de este rato? Empiezo yo, Pablo, y diré que fue un auténtico espectáculo. No fue tantos kilómetros como en el Giro de Italia, como la Strade Bianche, obviamente. La Strade Bianche es la carrera por antonomasia del Esterrato, pero sí que sus últimos kilómetros en tierra, con piedras, fueron muy vistosos. De hecho, en casa fue una gozada verlos. Quizá para los ciclistas no fue tan así, pero como aficionado, chapó. Ha habido algunas declaraciones discordantes sobre este tramo de este rato, pero no ha sido la tónica general de los participantes a la Vuelta a la Comunitat Valenciana. Sí que es verdad que no era el este rato que habíamos visto en otras carreras, como puede ser la Strade Bianche o en el pasado Giro de Italia. Más bien era una pista forestal de las que tenemos por aquí por la Comunidad Valenciana. Sí que parece que la habían aplanado un poco, pero aún así había piedras de un volumen importante. Ya de por sí el puerto era muy duro, esto lo hizo más aún y luego contaremos lo que pasó, pero a mí me gustó. Y a mí también, obviamente. Vamos ahora con los temas que se tratarán durante el cuarto programa de la segunda temporada de Caza Etapas. Como bien ha dicho Pau al inicio, hoy vamos a contar con un nuevo invitado, en este caso con el periodista ecuatoriano Marcelo Hernández, que nos hablará del nuevo rol de Richard Carapaz tras el accidente de Gambernal y del ciclismo ecuatoriano. Un invitado muy especial que nos va a dar mucha información y muy interesante sobre los ciclistas ecuatorianos y también sobre el ciclismo latinoamericano, ¿no? No os lo podéis perder y sigamos, ¿no? Además, con él vamos a realizar en el programa de hoy la sección de Adivina quién soy. Qué suerte tienes, Pablo. Tendrás ayuda hoy. Y continuaremos hablando de las últimas carreras que se han disputado, que han sido el Saudi Tour, la Vuelta a la Comunitat Valenciana y la Étoile de Bessèges. Y finalizaremos el programa con la sección Detrás del Maillot. Me parece que ya tenemos a Marcelo por ahí, Pau. Vamos ya con él. Empecemos. En este programa de Caza Etapas, el podcast de ciclismo que podéis encontrar en iVoox, en Spotify, en el resto de plataformas y hoy también en YouTube, contamos con una sorpresa muy especial. Tenemos con nosotros al periodista ecuatoriano Marcelo Hernández. Estamos hablando, y no exageramos, del mayor experto en ciclismo del país de los 4 mundos. Desde diversos medios y su cuenta de Twitter da buena cuenta de ello. Hola, Marcelo. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un abrazo, muchas gracias por tenerme acá. Igual también un saludo a todos los seguidores de Caza Etapas, de los cuales yo también me cuento como uno. Yo sí también sigo el podcast desde hace ya algunos meses. Y pues bueno, muy feliz de estar acá. Muchas gracias por esas generosas palabras. Pero sobre todo, pues muy contento de siempre de poder comentar sobre ciclismo, específicamente sobre ciclismo ecuatoriano en espacios como este, pues. Buenas, Marcelo. Encantados de tenerte aquí y vas a dar mucha información, seguro que muy interesante para nuestros oyentes. Y lo dicho, que es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Pau. Y insisto, muchas gracias a ustedes por tenerme. Y pues es un gran gusto estar acá. Como les decía, yo también soy asiduo del podcast, así que estar ahora de este lado, pues me da mucho gusto estar ahora participando. Muy bien, Marcelo. Entrando ya en materia, como bien has avanzado, vamos a comentar sobre el ciclismo ecuatoriano y más en profundidad sobre el nuevo rol, el nuevo papel que va a tener que afrontar Richard Carapaz. Así que si te parece, vamos a contar la última hora sobre el accidente de Gambernal y ya entramos en materia. Claro, por supuesto.
El 1 de febrero, último día del que hablamos de Egan Bernal en este podcast, los partes médicos indicaban una evolución en la unidad de cuidados intensivos. Se le realizó una sexta operación a nivel de la columna vertebral para favorecer su proceso de rehabilitación, consiguiendo la estabilidad biomecánica de su columna vertebral. Fue un éxito y al día siguiente, ya el 5 de febrero, Egan Bernal pasó de la UCI a la unidad de cuidados intermedios. En su cuenta de Instagram publicó sus lesiones y, ojo, casi 20 huesos rotos, 11 costillas, el fémur, la rótula, vértebras T5 y T6, odontoides metacarpianos, un pulgar, un diente y perforación de los 2 pulmones. Pero Egan siempre optimista. Ese mismo día ya se le trasladó de la unidad de cuidados intermedios a hospitalización general. Y al día siguiente, el 6 de febrero, buenísima noticia, fue dado de alta en el hospital después de 13 días ingresado. Próximamente comenzará la rehabilitación en el mismo hospital, primero para recuperar la vida normal y el ciclismo de momento es otra historia. Marcelo, ¿cómo has visto el accidente de Egan Bernal y todo lo que ha sucedido? O sea, un accidente tremendo. Como tú bien decías, Pablo, yo creo que todos estos días los aficionados pues hemos dejado un poco de lado el tema de cuándo va a volver a competir, de si la temporada se acabó o no, porque había cosas más importantes en juego que eran a la propia vida. El mismo Egan lo puso también en sus redes sociales cuando recién comenzaba su recuperación, que había tenido unas altas posibilidades inclusive de dejarse la vida en ese accidente, ¿no? Entonces, primero muy contento como todos los que siguen esta noticia de haberlo visto ya saliendo del hospital, ya inclusive pudiendo sostenerse por momentos sobre las piernas y esperando pues que no tenga mayores secuelas graves. Ha sido un accidente tremendo y también un poquito desafortunado, creo yo, y no sé ustedes qué piensan, de que haya sucedido justo cuando Ineos había decidido hacer su campamento en Colombia, ¿no? Esta clase de accidentes se pueden dar en cualquier carretera del mundo y lastimosamente pues se dieron acá cuando precisamente vemos que cada vez más corredores europeos están mirando hacia Sudamérica para hacer su pretemporada. Y Marcelo, ¿qué piensas? ¿Lo podremos ver esta temporada, 2022, a final de No, año? yo creo que no. No, yo creo que no, la verdad. Como bien lo numeraba Pablo, 20 huesos rotos. Yo prefiero, no sé, la verdad es que allí el corredor y el equipo, cómo lo valoren, pero yo pensaría que sería lo mejor tomar esta recuperación con calma. Sabemos también que esas clases de lesiones, independientemente de la magnitud de las lesiones, vemos que, por ejemplo, una fractura de fémur y otros son delicadas. Entonces yo como aficionado, como seguidor del ciclismo, preferiría que lo tomaran un poco más con calma y tal vez ya pensar ya para la próxima temporada. Insisto, primero tal vez pensar en que no tengan ninguna secuela grave para su salud, para su desenvolvimiento normal, y partiendo de allí, ya ver quizá con miras hacia el próximo año. Yo lo veo difícil que podamos verlo tomar la bicicleta profesionalmente este año, aunque a lo mejor y sucede, pero yo creo que va a ser muy poco probable. Es que al final los ciclistas casi que son unos superhombres, siempre lo decimos aquí en el programa. Yo estoy de acuerdo. Y por eso, casi que hablando de este deporte podemos tener ciertas dudas. Obviamente en otra clase de deportes no habría ninguna duda que hasta 2023 no veríamos a Egan Bernal. De todas maneras, como bien has dicho tú y como bien ha dicho Pablo, lo que le deseamos desde aquí es que se una pronta recuperación, sobre todo que su salud vaya a mejor y a partir de aquí que vuelva en su mejor forma, obviamente. Algo que tal vez tenemos que tomar en cuenta, Pau, es la edad también, ¿no? Bueno, Egan también tiene 25, si no estoy mal. Entonces, sí, puede ser que por allí también sea una recuperación un poco más acelerada de lo que podríamos ver de otros ciclistas que tal vez tienen un poquito de más edad, les cuesta un poquito más volver a montar la bici. Y ahora, dejando de lado el desgraciado accidente de Egan Bernal, vamos en materia, que es porque te hemos traído aquí, Marcelo, para hablar de Richard Carapaz, de ciclismo ecuatoriano, porque en principio Richard iba a ir al Giro y a la Vuelta a España, aún no se ha confirmado que vaya a ir al Tour, pero Egan es el número 1 de Ineos y el número 2 es Richard. ¿Crees que
ha de afrontar ahora un nuevo papel en el equipo? Pues la lógica nos diría que sí. Como tú lo dices, después de Egan son los dos grandes líderes, digamos, para grandes vueltas. Entonces, ¿qué otra baza puede jugar Ineos de cara al Tour? Que es obviamente es el gran objetivo del año. Y teniendo sobre todo al frente a esos rivales como Pogačar, como Roglic, que van a estar allá en Francia. Entonces, hasta por un proceso de eliminación, yo diría que es muy probable que Carapaz vaya a redefinir sus objetivos de cara al Tour, porque podemos quizá, ¿qué otros corredores pueden liderar el equipo para el Tour? Podría ser Yates, podría ser a lo mejor Porte, a lo mejor Thomas, pero la verdad yo no los veo a ninguno de los tres pudiendo apuntar al podio o pudiendo apuntar a destronar a los eslovenos. Entonces, por eso digo, es muy probable que Richard vaya al Tour. Ahora bien, las posibilidades reales que tenga Carapaz de poder batir a Pogačar, ese es otro tema diferente. Yo la verdad veo que tenía más posibilidades, siento yo que tenía más posibilidades de apuntar a la victoria de la general en el Giro que lo que podría tener en el Tour. Eso es, como les digo, es mi corazonada, pues, pero de aquí a julio pueden pasar muchas cosas, depende también de la preparación, pero yo sí siento que hay una gran probabilidad de que vaya a Francia y pues lo que pase allá ya en esos 21 días del Tour, pues dependerá mucho de lo que pase estos meses tanto en entrenamientos como las carreras que vaya tomando, el ritmo que pueda ir tomando, el estado de forma que pueda ir construyendo en las carreras que vienen hasta ese entonces. De hecho, de Richard Carapaz tenemos que destacar que en los últimos 3 años no ha bajado del podium en las 3 grandes. Ganó el Giro de Italia en 2019, fue segundo en la Vuelta a España en 2020 y en 2021 fue tercero en el Tour de Francia. Parece que cada vez que compite en una gran vuelta se sube al podium. Y después, en cuanto a los ciclistas que decías tú que podían ser una variante o una alternativa a Richard Carapaz, quizá Adam Yates es el único que veo yo con alguna posibilidad de al menos intentar estar en el podium. Ahora mismo a Graham Thomas o a Richie Porte no veo que estén en un momento de su carrera en el que puedan competir con los eslovenos y quizá tampoco por estar en algún podium. Puede ser que sí que es verdad, ya tirando un poco de lo que queremos aquí en España, casi que veo con más fuerza y con más ahora mismo potencial a un Carlos Rodríguez que se estrenó esta temporada en la Comunidad Valenciana y quedó tercero detrás de Blasov y de Remco Evenepoel. Incluso en esa etapa de este rato, en Les Antenes del Maimó, donde quedó segundo por detrás del ruso, demostrando que tiene una gran potencia a la hora de subir. Además, también es un gran rodador y creo que sí que es verdad que la lesión de Gambernat no viene bien a nadie, y menos a nadie de Ineos, pero quizás sí que da más posibilidades a estos ciclistas jóvenes y uno de ellos, quizá el mejor, es Carlos Rodríguez. También destacaré a un Daniel Felipe Martínez, que quizá también tiene una opción de tener más libertad en alguna de las grandes vueltas. Y es que, bueno, hablando de Rodríguez, yo creo que es un grandísimo corredor, tiene muchísimo potencial. Sobre todo yo me quedé impresionado con lo que vimos en el Tour del Porvenir, el Tour del Avenir del año pasado, esa última etapa que fue tremenda. Pero, o sea, de que puede tener mayor libertad, yo también creo, dependerá mucho de cómo el Ineos quiera replantear el Tour. Pero yo también creo que puede tener libertad, al menos en alguna de las 3. Pero, obviamente, yo creo que todavía no deberíamos ponerle responsabilidades a Carlos Rodríguez, ¿no? En una vuelta de 3 semanas. Está iniciando su carrera a este máximo nivel. Bueno, ya estuvo en Ineos, pero me refiero a que está iniciando a competir de tú a tú con los profesionales. Y pues en su primer año como corredor que aspira a victorias de etapa o que quiere mostrarse, ponerlo no digamos a ganar un Tour porque no va a suceder, pero ponerlo con la obligación de hacer una buena general en un Tour, yo creo que más bien podría ser detrimental, podría ser un poco perjudicial cargarle con tanta responsabilidad, ¿no? Yo por eso más bien diría que si hablamos de corredores que pueden quizá no pelear la general, pero sí buscar etapas, buscar estar en un top 10, sería una mejor opción Daniel Felipe Martínez, pero
yo dudo, y no sé ustedes qué piensen, yo dudo de que Ineos quiera afrontar el Tour de Francia, la carrera más importante del año, con un enfoque de llevar jóvenes o de llevar corredores para buscar etapas o para que ganen experiencia, como el caso de Martínez, como el caso de Rodríguez y de otros jóvenes que también se ha armado Ineos este año de varios jóvenes. Yo dudo de que vayan a tomar ese enfoque y más bien, por eso decía, creo que lo más probable es que lleguen a Carapaz, tal vez. Y eso es algo que Ineos se ha aficionado a estos últimos grandes vueltas, llevar a alguien como co-líder, quizá un Yates, y un equipo fuerte. Eso es lo que yo pienso que es lo más probable que pueda pasar. Así que, Marcelo, ¿crees que con Carapaz y solo un co-líder se podrían destronar a los eslovenos? Porque hay que decir que sí que, como bien ha dicho antes Pau, Richard cada año parece que sube un escaloncito, pero creo que la contrarreloj es su punto débil porque tiene ese punch final que ahora es muy necesario, va bien en montaña, pero en la contrarreloj quizás está 2 o 3 peldaños porque precisamente los eslovenos son también muy buenos y a lo mejor, no sé qué pensáis, hay que enfocar el Tour de una forma más ofensiva, con más ciclistas que tengan opciones a ser líderes, ya digamos un Yates, como habías dicho, un Daniel Felipe Martínez, también Geraint Thomas, porque es que quizás en el tú a tú con Carapaz es inferior, así como con Adam Yates. Sí, sí, yo lo dije cuando comenzábamos esta conversación, ¿no? Yo lo veo muy difícil que pueda destronar a los eslovenos, sobre todo con esa etapa 20 del Tour, ¿no? 40 kilómetros de crono. Es muy fácil ver a Carapaz a que se le hagan muy largos esos 40 kilómetros, llegado ese día, ¿no? Entonces, es verdad también, y hay que decirlo, él ha venido trabajando tanto la temporada pasada como esta pretemporada, ha enfocado muchísimo sus entrenamientos a crono. De hecho, yo me quedé mucho con las ganas de ver cómo afrontaba esta crono del actual, que no, al final tuvo una caída, no tomó la salida en esa etapa, pero para ver más o menos qué resultado estaba teniendo, ¿no? Ha tenido ya algunos chispazos en crono, recordemos la crono de la Vuelta 2020, que esa que terminaba en el Mirador de Ézaro. Hizo una muy buena crono, hizo una crono que creo que a todos acá igual nos sorprendió, bastante por encima de las expectativas. Entonces, si bien ha venido trabajando en ese sentido, yo estoy de acuerdo contigo en que no está por el nivel de los eslovenos, y no está un peldaño más abajo, sino tal vez unos 2. Y eso es algo también, la crono siempre ha sido históricamente una deuda, pues, que de los ciclistas de acá de Latinoamérica, casi todos ellos, no tenemos algunas excepciones, pero sí, entonces lastimosamente es así. Pero más bien, contestando directamente tu pregunta, yo no creo tampoco que sea sabio llevar a un tour un equipo que no tenga uno o máximo 2 líderes definidos, porque para que puedan ser arropados por el resto del equipo. Si es que es un equipo donde está muy abierto, pues quién puede ser el líder, yo creo que eso más bien juega en contra. Obviamente que la estrategia tendrá que ser ofensiva, estoy totalmente de acuerdo en eso, porque con un Tadej Pogačar o un Roglic adelante no puedes pues especular, pero también yo, al menos es mi opinión personal, yo creo que los equipos que en una gran vuelta pueden imponerse más fácil son los que tienen, como te decía, uno o digamos ya 2 líderes y el resto del equipo trabajando para ellos, un equipo donde tenemos 3 o más nombres que a lo mejor, si es que esperemos, veamos las etapas de montaña, ver cómo salen. Esa clase de especulaciones a mí me parece que también resultan perjudiciales en una carrera de 3 semanas. A todo lo que hemos dicho me gustaría añadir también una pregunta también, Marcelo, que quizá ahora el Ineos, reestructurando un poco su calendario, los ciclistas a qué grandes vueltas van a ir, añadiría además 2 nombres de los cuales no hemos hablado, como son Tao Gegenheim, que ganador del Giro de Italia 2020, y un Pavel Sivakov, que también es una eterna promesa, que quizá tiene que dar un paso adelante en esta temporada. Pero mi pregunta es, con esta reestructuración de la temporada, de dónde irá cada ciclista de Ineos, quizá se van también un poco las opciones de ganar otra gran vuelta, ¿no? Porque si nos vamos a ver a Richard Carapaz en el Giro, a lo mejor, y después lo podemos ver en el Tour de Francia y en la Vuelta a España, también pierden un poco de opción en las otras 2 grandes vueltas que también son 2 grandes objetivos del equipo en esta temporada, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente.
Como te decía, yo veía a Carapaz como uno de los grandes favoritos para el Giro. Y bueno, si no va a estar, eso obviamente va a reducir las opciones que tenga Ineos con respecto al Giro. Ya hablamos de lo complicado que puede estar el Tour. Y claro, después en la vuelta yo creo que a estas alturas del año la vuelta es un poquito todavía difícil de predecir quién va o cómo llegan, pero definitivamente las opciones con Giro y Tour complicados, ya quedarían todas las esperanzas en la vuelta y allí dependerá mucho de cómo lleguen los corredores ya a esas etapas, a esas alturas de la temporada. Entonces yo sí creo que se va a deteriorar un poco. Ese sería tal vez un argumento por el cual tal vez dejar a Carapaz en el Giro, que daría un poco más de garantías de al menos pelear, si no ganar, una de las tres grandes. Entonces, eso sería algo que yo pensaría que ellos tendría que poner en la balanza, pero, insisto, lo que dije hace unos momentos, también yo creo que pesa mucho el tratar de hacer el mejor papel posible en el Tour. Entonces, por eso hace sentido llevar, ya que no está el gran opcionado, el gran ungido para el Tour que era Egan, por eso hace sentido pues llevar al siguiente en la lista. Haría sentido, pero también yo creo que está el contrapeso de, bueno, con Carapaz podemos tal vez pelear el Giro y si es que no se logra al menos de estar muy, muy seguramente en el podio, en posición de podio, y eso es algo un poco más tangible que esperar a ver, no digamos esperar a ver, pero un poco más tangible que esa pelea encarnizada que va a haber por el Tour de France frente a los eslovenos. Antes de proseguir, Marcelo, en esta temporada de Cazaetapas, en la segunda, hemos comenzado una nueva sección que se llama Adivina quién soy, en la cual, Pau, me pone en aprietos a mí y hoy también te pondrá a ti, a los dos. Él piensa en un ciclista y va dando pistas a lo largo del programa y ya al final he de intentar decir cuál es. Así que ya que estás hoy tú con nosotros, también vas a participar. Pues muchas gracias, ¿no? Está genial, está genial. Y aquí esperando esas pistas, espero que Pau no nos la ponga tan complicada hoy. Ojalá, es una aspiración. Marcelo seguro que al final, yo confío en ti. En Pablo no tanto, que lo conozco un poco más. Muchas gracias por esa confianza. Trataré de no decepcionarlos ni tampoco a los escuchas de Cazaetapas. La primera pista es que es el único ciclista junto a Federico Martín Bamontes en ganar la clasificación de la montaña en las tres grandes vueltas: Giro, Vuelta y Tour de Francia. Mira que esta sí me la sabía. A pensar. O sea, ¿ya puedo soltar nombres o esperamos al final? Espera, Marcelo, que si no me rompes aquí el chiringuito, ¿eh? No, claro, ya te he entendido. Entonces, pero ya, espera, tengo que hacer memoria porque siento yo que esta ya la sabía. Siento yo que en algún lado lo leí. Tengo que hacer memoria. Es un gran escalador. Tiene que serlo para lograr eso, ¿no? Ahora, Marcelo, vamos a hablar, ya hemos hablado de las opciones de Carapaz en este 2022. Ahora queremos saber del Richard ciclista qué significa para Ecuador. Nosotros desde España vemos una cosa, allí a ver qué opinión tenéis de él, de sus orígenes, tú que lo conoces más, ¿qué nos puedes contar? Bueno, en primer lugar quisiera comentarles el hecho de que acá en Ecuador la afición para el ciclismo de ruta está, no digamos que no había afición antes de Richard Carapaz, no, pero era muy marginal. Entonces acá en Ecuador pues estamos presenciando el nacimiento, cómo se forja una afición ciclista poco a poco, gracias precisamente a los logros de Richard Carapaz. Antes de 2019, que gana el Giro de Italia, muy poquito se hablaba de ciclismo en Ecuador. Había ciertos círculos, ha habido ciertas, por ejemplo, la región de donde es Richard, de donde él es oriundo, el Carchi, es una región de una larga tradición ciclista, sí, pero en el resto del país no se prestaba muy poquita atención al ciclismo de ruta. Entonces, ha sido muy importante para pues poder generar esta explosión que estamos viendo acá dentro de Ecuador, del interés por las carreras, de la afición que se está creando, de cada vez hay más presencia de ciclismo en los medios tradicionales, cada vez hay más presencia de ciclismo en
en la afición deportiva en general. Ahora ves, pues, por ejemplo, en ciertos lugares, restaurantes deportivos y otros donde antes se pasaba el fútbol, solamente fútbol, ahora ya también promocionan las carreras de ciclismo, la gente está pendiente, la gente también en redes sociales, pues, está también muy enganchada y pregunta y se interesa cada vez más, obviamente por las carreras en las que participan Carapaz y los otros ecuatorianos, pero cada vez más se hace una afición más orgánica, cada vez más más gente va descubriendo nuevas carreras, nuevos ciclistas por fuera de lo que es la esfera ecuatoriana, y eso también es muy bonito. Estos años han sido pues muy bonitos, todavía queda mucho por crecer acá el ciclismo acá en Ecuador, pero les hablo como un aficionado pues al ciclismo ya de larga data, desde muchos años. Ver que ahora esa pasión se vuelve cada vez más generalizada es muy bonito. Entonces estamos viviendo unas épocas muy interesantes desde el lado de la afición y también desde el lado de los ciclistas, porque empiezan a aparecer de a poquito, todavía como cuentagotas, pero cada vez más nuevos patrocinios, nuevos equipos, y también eso ilusiona mucho con respecto a todo lo que va a venir adelante. Y pues precisamente el gran catalizador de esto que estamos viviendo es Richard Carapaz. Sin el triunfo de Carapaz en el Giro, sin la medalla de oro en Tokio y sin la presencia que ha tenido Carapaz, ya hemos hablado de cómo se ha subido al podio de las tres grandes. Sin esos grandes logros, no hubiera sido posible vivir acá lo que estamos viviendo en torno al ciclismo de ruta. Y Marcelo, hablando también de esa medalla de oro, lo que significó para el país, ¿qué nos puedes contar? Y además, esa polémica un poco con la Federación Ecuatoriana, ¿qué nos puedes decir de lo que sucedió en los Juegos Olímpicos? Bueno, primero, no creo que no exagero cuando digo que la mitad del país acá la carrera se estaba terminando a las 3 de la mañana, entonces la mitad del país desvelada totalmente a las 3 de la mañana. Fue algo muy lindo de sentirlo. Todo el mundo estaba pendiente de la carrera y como te digo, no exagero, creo que la mitad del Ecuador estaba sintonizando la carrera a las 3 de la mañana, todos desvelados, y la verdad yo era uno de los escépticos que veía más bien pocas posibilidades de Carapaz frente a gente como Van Aert, del mismo Pogačar y otros corredores, pero nos dio, no digamos la sorpresa, pero nos dio esa alegría que quizá no la teníamos tanto en los pronósticos. Y no, acá es que ese día acá fue una locura. Hubo festejos y como les digo, la gente, sobre todo allá en el Carchi, que es la región que les había dicho donde es Richard Carapaz, a esa misma hora, a las 3, 4 de la mañana, la gente salió a la calle en sus autos, estaba la gente con banderas. Fue muy bonito de vivirlo. Así que es otra cosa por la que nosotros, los aficionados al ciclismo, le tenemos que agradecer a Richard. Y obviamente eso trajo también muchísima atención al ciclismo, porque si bien acá la afición deportiva, como les decía, todavía está creciendo, pero todavía hay mucha gente que no pues ubica mucho un Giro de Italia, a lo mejor han escuchado del Tour de Francia, pero no lo tienen mucho en la mente. Sin embargo, ya una medalla olímpica de oro, ya todo el mundo pues la supo valorar un poco más y supo valorar también un poco más lo que es la trayectoria de Richard Carapaz. O sea, ayudó también a generar mucha atención a lo que es Carapaz y a lo que es el ciclismo. Como les decía, porque pues cualquier aficionado al fútbol o a otros deportes pues se da cuenta de la relevancia de una medalla de oro olímpica, y eso también le ha dado un impulso bastante grande a lo que es la afición por el ciclismo. Ahora bien, el tema de los roces con la Federación Ecuatoriana de Ciclismo es un tema que acá en Ecuador sí es bien delicado y si me lo permiten, lo voy a desmenuzar un poquito, pero para eso tengo que irme unos años atrás. Y justamente, Pau, creo que tú me preguntabas más o menos Richard como ciclista, como sus orígenes. Los orígenes de Richard Carapaz como ciclista no difieren mucho de los de muchos otros corredores que hemos tenido desde hace tiempo y que los tenemos todavía en la actualidad muchos jóvenes, y que ha sido básicamente ha sido caracterizado por la precariedad. Imagínense, como les decía, si ahora, del 2019 para acá, estamos viendo que poquito a poquito estamos ganando en el ciclismo con nuevos equipos, nuevas carreras, patrocinios. Antes de eso era muy difícil. Era muy difícil encontrar equipo, había muy poquitas oportunidades para los ciclistas ecuatorianos.
llegaban a cierta edad, digamos, llegaban a una edad para competir en sub-23 y básicamente no había oportunidades. Hasta este año había un equipo profesional en Ecuador y aparte de ese, los clubes de ciclismo eran contados con las manos. Entonces, las carreras, contados con los dedos de las manos, perdón, y las carreras igual. Entonces, Richard Carapaz, al igual que otros corredores, por ejemplo, los que están actualmente en el World Tour ecuatorianos y otros, inclusive antes que ellos, tuvo que abrir ese paso con mucha dificultad, teniendo que viajar a Colombia a competir muchas veces. Los equipos colombianos muchas veces los llevan como refuerzos, pero obviamente es una situación muy, muy precaria para ellos porque no pertenecen a un equipo, no reciben necesariamente un salario, sino lo que les pagan por competencia y aparte de eso tienen que ellos mismos costearse los viajes allá para correr. Entonces ha sido muy difícil para Richard Carapaz. Yo diría que inclusive su salto al Lizarte también fue muy difícil porque Carapaz, al igual que la mayoría de los ciclistas ecuatorianos profesionales actualmente, pues proviene de familias que no siempre tienen amplios recursos. Entonces provienen de un entorno más bien rural, son gente del campo. Entonces por eso un viaje a España sí representaba pues para ellos un esfuerzo económico y el propio Richard Carapaz también tuvo que hacer muchos esfuerzos para poder viajar primero a España a competir con el Lizarte y bueno, después de eso ya lo que pasó después ya de historia, pero lo que pasó antes siempre estuvo marcado por la necesidad. Y como les decía, fue en el caso de Carapaz y ha sido en el caso de muchos otros corredores contemporáneos de Carapaz y inclusive otros corredores mucho antes que él también sintieron lo mismo. Entonces, de ahí también nace un poco los reclamos hacia la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, porque antes de 2019, y de hecho antes de 2021 inclusive, se veía muy poco trabajo para apoyar a los ciclistas, se veía muy poco trabajo para impulsar el ciclismo, para crear un ambiente un poco más amigable, en el sentido de que podamos tener más equipos, fortalecer los clubes, darles un poco de mejores condiciones a los jóvenes corredores. Y por eso también existe pues no digamos resentimiento, pero sí esta sensación de que ha habido cuentas pendientes entre la dirigencia ciclista y los corredores que estamos todavía en proceso de ponerlas al día. Muy bien, Marcelo, muy completo. Y para poner un poco en contexto a los oyentes, respecto a lo que decías de los Juegos Olímpicos, hay que decir que en toda su historia Ecuador ha ganado 5 medallas. 3 de ellas fueron en las últimas Olimpiadas de Tokio 2020, que se celebraron en el verano pasado, en 2021. Y anteriormente solo habían logrado 2, de manos del famoso marchador Jefferson Pérez. Así que hay que poner esto en valor y la repercusión que tienen, como ya he dicho antes, los Juegos Olímpicos. Gente que a lo mejor no ve tanto deporte, pero llegan los Juegos Olímpicos, se pone delante de la pantalla y a animar al deportista de su país con todo lo que ello conlleva. Y mi pregunta sería, Marcelo, si de todos es sabido la altitud que hay en Ecuador, ¿qué falta entonces o qué faltaba para dar ese empujón? Porque la altura, que es muy importante en el ciclismo, ya se sabe dónde se concentran siempre los ciclistas, ¿la tenéis? ¿Es porque a lo mejor las infraestructuras no son las más adecuadas o qué ocurre? Pasa por lo que te había comentado justo ahora, el tema de que la dirigencia ciclista no realizaba un buen trabajo de gestión, de organización. Entonces, básicamente, los corredores estaban un poco a su suerte. Y de ese problema se originan, pues, el que no tenemos suficiente infraestructura, no había, como te digo, muchos clubes fuertes por los cuales los corredores, acá en Ecuador, todavía tenemos un panorama básicamente de corredores freelance, les digo yo. O sea, hay muchísimos corredores que entrenan en sus ciudades, acá les decimos provincias, es como decir, no, allá creo que en España también tienen provincias. Sí, también. No hay confusión. Entonces, que en sus provincias entrenan, pero que no exactamente pertenecen a un club o a un equipo, y que cuando llega la Vuelta al Ecuador, que es como que el centro del calendario ciclista en Ecuador cada año, allí pues aparece algún patrocinador y los recluta para la competencia, se acabó la competencia y vuelven a estar por su cuenta.
Entonces, eso también perjudica un poco al desarrollo del corredor, ¿no? Porque se vuelve muy irregular el tema de no tiene siempre todo el apoyo y toda la preparación a lo largo del año y a lo largo de los años para poder pues dar un salto de calidad o ir construyendo ya un estado de forma. Aparte de eso también está el hecho de que acá en Ecuador el ciclismo que se hacía hasta hace muy poco tiempo pues era un ciclismo bastante amateur y bastante local. Entonces, por lo tanto, tampoco había como que una gran visión para poder entrenar y financiar a corredores con el objetivo de que lleguen a Europa. Y por eso también quiero ponderar mucho un nombre, un ex corredor ecuatoriano, un ex ciclista que lamentablemente ya no está con nosotros, pero que bueno, representó al Ecuador en Juegos Olímpicos inclusive y también pasó por algunos equipos acá en Sudamérica, en Ecuador y en Colombia, que fue Juan Carlos Rosero. Él fue uno de los primeros entrenadores de Richard Carapaz y él lo que quiero ponderar de él es que tuvo la visión de saber identificar el talento de Carapaz y de otros corredores, porque también entrenó a Jonathan Narváez, por ejemplo, y sobre todo de darles la proyección para que corran en el extranjero. Juan Carlos Rosero empezó la preparación de Carapaz, de Narváez y de otros corredores ya con el objetivo a largo plazo de que puedan probarse al menos en Europa o llegar a equipos europeos, lo cual antes no se trabajaba de esa manera, es decir, se trabajaba muy enfocados en el calendario local y ese era el techo para muchos entrenadores y muchos ciclistas. Entonces también faltaba un poquito de esa visión y de esa falta de visión también se deriva el hecho de que no se gestionaban muchos recursos para la infraestructura, para el equipamiento, etcétera. Entonces, también yo creo que uno de los grandes nombres a los que los ecuatorianos tenemos que agradecerles esta generación que estamos viviendo es precisamente Juan Carlos Rosero. Dejando de lado a Richard Carapaz, Marcelo, vamos a repasar, si quieres, al resto de ciclistas ecuatorianos que hay en el World Tour y en equipos Pro Team. Empezaremos precisamente por Jonathan Narváez, del que estabas hablando antes, el corredor de Ineos. ¿Qué nos puedes decir de él? Bueno, Jonathan, la verdad es que Jonathan yo creo que es una de las grandes esperanzas latinoamericanas, no solo ecuatorianas, sino latinoamericanas, para destacarse en el ámbito de las clásicas de primavera. Es un rodador muy fuerte. Ya hemos tenido oportunidad de verlo haciendo grandes papeles. En su palmarés ya lleva una semana Coppi Bartali, por ejemplo. Es un rodador muy, muy talentoso que también pasa bien las cotas, pasa bien la media montaña, y eso lo hace pues un corredor que no siempre estamos acostumbrados a tenerlo acá en Ecuador y en Latinoamérica, que es una tierra que por la geografía más bien produce escaladores de alta montaña. Entonces Narváez, aparte de eso, es un corredor muy tenaz, es un corredor que aparte de la fortaleza de las piernas tiene también mucha fortaleza mental. Yo creo que eso también le va a ayudar a llegar muy lejos. Y esperamos, pues acá sobre todo en los círculos ciclistas, como les decía, hace mucha ilusión ver que pueda ser uno de los primeros corredores latinoamericanos, y no me equivoco, creo decir el primero, que pueda pues empezar a cosechar triunfos en clásicas, en clásicas de adoquines, etcétera. Entonces, hay mucha ilusión por ver la proyección de Narváez. Obviamente también se ha destacado siendo gregario en vueltas de 3 semanas. Trabajó para Egan en el Giro que ganó el año pasado. Y pues allí, pero el espacio de crecimiento creemos que está en las clásicas, en ser un corredor de un día, y eso también despierta también mucho interés y mucha ilusión acá entre los que lo seguimos. Tenemos que destacar que tiene 24 años. Además está en un Ineos y la verdad que está en el mejor sitio para progresar, ¿no? Así es, totalmente. Y lo que sería bueno también es que al empezar también a cosechar triunfos, a cosechar buenos resultados en carreras de un día, también pueda ayudar acá en Ecuador a abrir la puerta a cosechar más de ese tipo de corredores, ¿no? Acá, internamente acá en el país, siempre ha habido en el ciclismo pues una proliferación de escaladores, y de hecho los jóvenes, los niños, cuando empiezan a dar sus primeros pasos en el ciclismo, su primer objetivo es llegar a ser grandes escaladores. De hecho, el propio Jonathan Narváez, me contaban alguien cercano a él,
cuando comenzaba, más o menos cuando tenía unos 16 años, 15 años, también él quería ser escalador. Entonces, pero no siempre podía aguantar en esas carreras juveniles el ritmo de los mejores, y pues eso le causaba mucha angustia. Entonces, espero que ya con el paso de los años haya podido aceptar el redefinirse como otro tipo de corredor, porque eso te digo, ojalá podamos romper también acá un poco la mentalidad de que ciclista ecuatoriano equivale a escalador, y podamos también, y si Jonathan Narváez este año o próximos años empieza a ganar clásicas, que obviamente no es que va a ganar de la noche a la mañana un monumento, pero empieza a llegar a podios, empieza a llegar a ganar clásicas de menor calado, ojalá también eso pueda generar acá más interés en que se prepare a los chicos que tengan aptitudes en también para ser corredores de un día, para ser rodadores, para ser corredores también de llano. Seguro que será importante para el ciclismo ecuatoriano. Decía que además de ganar la Coppi Bartali, también venció en una etapa del Giro de Italia en ese año 2020. El siguiente corredor, que también corre en el World Tour ecuatoriano, Marcelo, es Jonathan Caicedo del Education First. ¿Qué dirías de su perfil? Jonathan es un corredor que, bueno, no diría que es exactamente escalador. Si habláramos de su especialidad, yo creo que se defiende muy bien en la montaña, pero también tiene cierta versatilidad. Y eso lo hace un corredor que puede dar, no solo sus actuaciones no pueden limitarse solo en la alta montaña, que de hecho la etapa que ganó en el Giro del año también 2020, ese Giro que fue muy especial para Ecuador por 2 victorias de etapa, la ganó en el Etna. Entonces, obviamente en un final en alto, pero también, sobre todo trabajando para líderes en la Education First, también lo hemos visto pues hacer buenos papeles en etapas de media montaña o en sectores llanos. Entonces, yo diría que es un ciclista también que tiene cierta versatilidad. No es un rodador como Narváez, pero sí se defiende en otros aspectos que no son la alta montaña. Ahora bien, de Jonathan Caicedo, hay que decirlo, de hecho esperábamos quizá que ya se consolide con su equipo y pueda pues también tener mayor relevancia en cuanto a resultados. Vemos que un poquito después de la victoria de etapa en el Giro 2020, un poquito se nos ha perdido. No lo hemos visto en varias carreras del año 2021, como te decía, lo vimos trabajando para líderes, pero no ha tenido pues un papel muy gravitante. Y no digo necesariamente que tenga que liderar carreras, sino no lo hemos visto a lo mejor con la libertad o con las piernas para pues buscar fugas o buscar protagonismo de alguna otra clase. También es cierto que yo creo que la carrera que más preparó para este año 2021 fue el Giro, y una caída en la etapa del Esterrato lo dejó fuera del Giro. Así que también está esto. Sin esa caída, a lo mejor sin esa caída, y dado que en ese Giro también perdió las posibilidades de Hugh Carthy, a lo mejor hubiéramos podido ver con más libertad, y ahí sí, pues buscar etapas o fugas. Pero lastimosamente no se dio. Y pues sí queda, yo creo, un poquito de incertidumbre por ver si es que ya finalmente vamos a poder ver un Caicedo, como te decía, consolidado en el equipo y buscando protagonismo en carreras donde tenga la libertad. Y aún cuando le toque trabajar, pues también siendo un gregario de un poco más de galones de lo que ha sido hasta ahora. Vale, ahora pasaremos a hablar a uno de las mejores promesas del ciclismo ecuatoriano, como es Alexander Cepeda, que cabe recordar que la temporada pasada fue cuarto en el Tour de los Alpes, además se llevó el maillot de mejor joven, hizo una gran temporada, el corredor del Androni Gioccatelli. ¿Qué nos puedes contar de este joven corredor ecuatoriano? Pues ese sí es un gran escalador. De hecho, Alexander es uno de yo diría que en este momento es uno de los mejores escaladores ecuatorianos. Entonces, eso también conlleva que de cara a generales se le complica un poco por el tema de la crono, porque eso sí también hay que decirlo. Así como es bueno, muy bueno Cepeda Alexander escalando, pues también le cuesta bastante la crono. Entonces, para la mayoría de generales de carreras de una semana y de esa clase, pues sí lo veo un poco complicado, a menos que dé un gran salto de calidad en esa especialidad. Ahora bien, también es un poco más joven, tiene 23 años recién, así que podemos esperar también mayor proyección de Alexander en crono y en otros aspectos también que le tocan mejorar. Pero de allí
pues yo creo que en etapas de montaña, por ejemplo, lo vimos ganar el año pasado también el Tour de Saboya. Obviamente una carrera un poco más modesta, pero igual, si la memoria no me falla, fue en el Galibier, que fue la etapa reina. Y pues allí también se le vio que se confirmaron pues sus dotes de escalador. A lo mejor no con los rivales más fuertes, pero confirmamos que va muy bien de su vida y allí es donde va a estar su fortaleza, ¿no? Lo que Alexander debe estar buscando, y acá también se habla en los círculos ciclistas mucho de ello, es ya dar su salto al World Tour, que de hecho de los dos corredores que están en Pro Continental, yo creo que es el que lo tiene más cerca, tal como han estado las cosas hasta ahora, y pues también estamos esperando que Alexander pueda también tener más buenas actuaciones de esta temporada y ya pues llamar la atención a un equipo World Tour. Por ejemplo, en el Giro del año pasado no le fue tan bien, pero en parte también fue porque no lo había preparado el Giro. A la final el equipo, el Androni, más o menos de última hora fue invitado al Giro. Entonces, la verdad es que eso causó que los corredores no lo habían preparado pues tanto. Y el propio Alexander no había preparado tanto la carrera y al final sí quedó un poco debiendo. Y de hecho eso llamó un poco la atención porque venía de ser cuarto en el Tour de los Alpes y llega al Giro y no, se terminó retirando y en las etapas que estuvo pues le costó un poco. Entonces fue una circunstancia un poco de que la preparación no fue la adecuada porque no estaba pensando necesariamente en el Giro esta temporada. Pero tomando en cuenta ese aprendizaje, esperamos pues ya que para este año se ponga otros y mejores objetivos y pueda demostrar, pueda conseguir esos objetivos. Y como te decía, lo que acá se espera es que pueda dar el salto al World Tour ya para el 2023, que sería lo ideal. Y el siguiente ciclista del que vamos a hablar es también Cepeda, Jefferson Cepeda, que es el primo de Alexander. Y es un ciclista que compite en España, que compite en el Caja Rural Seguros, en el Pro Team, y que la temporada pasada fue el 32 en la clasificación final de la Vuelta a España y que es otro ciclista joven, también con gran progresión, ¿no? Sí, así es, totalmente. Igual él tiene 25 años y sus características son un poquito diferentes. Él también es un poquito más versátil, tiene algo de rodador, se destaca más en la media montaña que en los grandes puertos, pero sí, ilusiona mucho lo que puede hacer. El año pasado también lo vimos muy activo en carreras allá en España, no solo en la vuelta, sino al inicio del año también. Entonces, con ese perfil también estamos atentos a lo que pueda hacer, pero también hay que decirlo, bueno, se siente un poco acá en Ecuador que se ha quedado un poquito más corto que su primo Alexander en cuanto a palmarés, ¿no? Porque Alexander al final tiene ese cuarto lugar, tiene la general del Tour de Saboya, ha ido recolectando ciertos triunfos y eso tal vez es lo que le falta un poquito a Jefferson, pues el poder aspirar a meterse más arriba en las clasificaciones de carreras un poco más accesibles, ¿no? No digamos una Vuelta a España, pero sí que pueda tener mayor protagonismo en otras carreras. Por ejemplo, él va a debutar esta semana en la Vuelta a Murcia y esas son carreras pues que yo creo que le van bastante bien y ojalá podamos verlo pues allí meterse en un top 10, dejarse ver un poco más, porque tiene buenas características, es una muy buena temporada con la filial del Caja Rural, que fue lo que le permitió llegar al equipo profesional y un poquito también en el mismo sentido que Jonathan Caicedo, siento que a lo mejor le ha costado un poquito más que a otros corredores el poder afianzarse y poder también ir adquiriendo galones dentro del equipo que esperamos pues que los vaya consiguiendo y también, ¿por qué no?, aspirar eventualmente a llamar la atención de algún equipo World Tour. Gran análisis, Marcelo. Ya hemos dicho que eras un experto del ciclismo ecuatoriano y no nos hemos equivocado, ¿eh? Ahora, Pau, lánzanos la segunda pista de Adivina quién soy. Vamos allá con la segunda pista, aunque creo que Marcelo ya lo tienes ahí, ¿no? Creo que sí, pero no lo podría dar por sentado. No quiero arriesgarme. Mientras más pistas, mejor. La siguiente pista es que este ciclista tiene victorias, obviamente, en las 3 grandes vueltas. Y además
fue el primer ciclista latinoamericano en ganar una gran vuelta. Eso lo deja mucho más reducidas las posibilidades. Interesante. Sí, no, ya, yo creo que ya lo tengo, pero no voy a cantar victoria todavía. Ahora, Marcelo, si te parece, te dejamos espacio para que hables de esas futuras promesas que tiene el ciclismo ecuatoriano, si quieres mencionar ciclismo femenino de tu país. Estás en tu casa. Pues muchas gracias, chicos. Y básicamente las grandes promesas, los jovencitos que vienen, yo quisiera destacar dos nombres, que son precisamente dos corredores que van esta temporada a iniciar sus actuaciones fuera de Ecuador. Y el primero de ellos es Martín López, que es un corredor de 21 años que pertenece al equipo de desarrollo de la Astana, ese equipo que fue recién creado. Y de hecho va a debutar en este Tour de Omán. Entonces, hay muchísimas expectativas porque ha sido un corredor muy destacado acá en la escena ecuatoriana y latinoamericana en general. Él pertenecía precisamente a ese equipo continental que les comentaba, que era el único equipo que teníamos acá en Ecuador profesional, que ahora se llama Movistar Best PC. Y con ese equipo, pues tuvo oportunidad de ganar cierta experiencia. Ha corrido en Guatemala, ha corrido en Costa Rica, y ha ganado etapas, de hecho, en esas carreras fuera de Ecuador, pero obviamente ahora ya corriendo en Astana, en el equipo juvenil de Astana y corriendo carreras como el Tour de Omán y de otras de esa clase, pues obviamente el salto de nivel es muy importante. Entonces, no se compara todavía una competencia, por más que sea profesional acá en Latinoamérica, ya sea en Costa Rica, en Guatemala, en Ecuador, en Argentina, el nivel todavía está un poquito lejos de competencias en Europa o competencias, en este caso, en Asia. Entonces, lo que nosotros le deseamos desde acá de Ecuador es que se pueda adaptar rápidamente al ritmo de carreras, porque es un corredor completo también, sube bastante bien, pero también es muy fuerte en el llano, y precisamente que pueda demostrar eso e ir construyendo, ir proyectándose, pues, ¿no? Ir aprendiendo, ir mejorando e ir proyectándose para el futuro. Entonces, Martín López, ese es el primer nombre que quisiera destacar. Y el segundo corredor que quisiera destacar, ese sí escalador, es Nixon Rosero, que es un corredor que va también esta temporada fichado por Lizarte. Y eso también tiene su simbolismo, ¿no? Porque es el primer equipo europeo por el que fichó Richard Carapaz. Entonces está de cierto modo, sentimos que está como que siguiendo los pasos de Carapaz. El propio Nixon lo ha dicho, que es uno de sus grandes ídolos deportivos es Richard, y que le hace mucha ilusión competir en el Lizarte, como lo hizo en su día Carapaz. Rosero tiene 20 años, es el actual campeón ecuatoriano sub-23, y también es un corredor muy fuerte, como les decía, sobre todo en la montaña. Entonces también estamos muy ansiosos por ver qué puede hacer con Lizarte allá en el calendario amateur español. Y como les decía, un poquito con esa nota de curiosidad de ver si es que puede seguir los pasos de Richard Carapaz. Es un joven con muy buenas piernas, así que sentimos que también va a poder dar pronto el salto a un equipo profesional, y eso es lo que se decía por acá. Entonces, ya esos son los dos corredores que yo diría que ya los tenemos allá en equipos europeos o en el Astana, y que ya han hecho una de las partes más difíciles, pues, que es dar el salto. Y ahora les va a tocar, pues, trabajar para mantenerse primero y para ir mejorando. Entonces, pero son dos grandísimos corredores, así que yo espero que, pues, puedan quedarse allá, luego ya fichar por equipos de mayor categoría, y pues también dar muchas alegrías acá. Un Nixon Rosero que, si no me equivoco, la temporada pasada estuvo en el Tour del Porvenir, ¿no? Donde quedó dentro del top 30 o cerca, ¿no? Así es. Y de hecho, alguna vez conversaba con Nixon, y bueno, también antes del Tour del Porvenir estuvieron corriendo el Tour de Saboya en Francia también, y obviamente era la primera vez que corrían ese equipo joven corría en Europa. Entonces también hubo ciertos problemas de adaptación, hubo caídas también, el propio Nixon se cayó en esa carrera un par de semanas antes del Tour del Avenir, y también eso condicionó un poquito su participación.
Y mencionando ya el Tour del Avenir, hay que recordar que también hizo una gran actuación el propio Martín López. Martín López, que fue digámoslo así, el corredor estandarte de la selección ecuatoriana en ese Tour del Avenir. Los dos fueron los más destacados en ese Tour del Avenir. Así que ahí están también otras credenciales que tienen los dos corredores, pues para estar ya en equipos extranjeros y para poder empezar ya a dar pelea en las carreteras europeas. De hecho, Martín López, que quedó el 15º y por delante de nombres como Andrés Camilo Ardila, que está en el lugar. Efectivamente, y de hecho en las etapas de montaña, por ejemplo, en esa última etapa que justo mencionábamos por el ataque de Rodríguez, también allí aguantó muy bien con los mejores, es decir, en el grupo de los noruegos, donde estaban los Johannesen allí persiguiendo, se quedó, Martín López estuvo con ellos hasta faltando unos 10 kilómetros, si la memoria no me falla. Entonces también, ya cuando se habían descolgado Ardila y muchos otros ciclistas que a lo mejor tenían un poco más de expectativas, o sea, un poco más, unos mejores pronósticos. Entonces, ver a López a ese nivel también ilusiona mucho, también fue muy importante acá en Ecuador y es otra, como les decía, de las credenciales que tiene este muchacho de 21 años para ya empezar a labrarse su carrera y es allá pues en lo que es el ciclismo europeo. De hecho, fue el primer ciclista latinoamericano y americano de ese Tour del Porvenir, ¿eh? Y no es poca cosa, ¿no? Y no es poca cosa. No, me reía antes porque es que esa última etapa del Tour del Porvenir es que fue, pero espectacular. Sí, totalmente. No, fue alucinante. Y como te decía, la exhibición de Rodríguez, la incertidumbre que había de si es que le podían recortar el tiempo los noruegos. Y para nosotros, el ingrediente añadido de tener allí, que les decía, a Martín López, que aguantó muy, muy bien, aguantó súper bien en esa etapa. Entonces, fue un día de ciclismo, pero épico, épico. Como épica, espero que sea la respuesta de adivina quién soy. Venga, Pau, que estamos aquí expectantes. Lánzate. Yo creo que Marcelo ya lo tiene, pero aún así hay que decir la última pista. Y la última pista es que es el primer ciclista latinoamericano en ganar una etapa del Tour de Francia. Marcelo, nombre. Ya es hora de la respuesta. Pues creo no equivocarme, creo hablando de memoria, es Lucho Herrera. Pablo, ¿Sí? ¿Tú qué dices? Yo aquí estaba muy perdido. Iba a decir Nairo Quintana, pero imagino que será anterior. Seguro que es tuya, Marcelo. Eso espero. Marcelo, obviamente, el ciclista que era la incógnita es Lucho Herrera. Lucho Alberto Herrera, ex ciclista colombiano y uno de los míticos del ciclismo mundial, ¿eh? Recordemos que ganó la Vuelta a España del 87 y ese mismo año también fue quinto en el Tour de Francia. Y como bien hemos dicho, es un corredor que ganó los mayores de la montaña en las 3 grandes vueltas. Y ahí ya estamos diciendo mucho. Y que además fue el primer ciclista no europeo en ganar la Vuelta a España, ¿eh? Eso es un dato que hay que dejar aquí también. Sí, claro, totalmente. Y lo que significó también Lucho Herrera para el ciclismo latinoamericano. Porque claro, igual en esa época, bueno, yo no estaba en esa época, pero también la afición del ciclismo en Ecuador y en otros países, pues también se apropió mucho del triunfo, ¿no? Y del triunfo de la Vuelta y de los otros triunfos también de etapa y de los mayores de la montaña de Lucho Herrera. Y también fue uno de los grandes puntales del ciclismo con Latinoamérica, ¿no? O sea, uno de los grandes nombres que con esos triunfos también ayudó a dar impulso a la competición acá. Así que también, independientemente del palmarés, también lo que significó acá en la región, pues es muy importante. Y bueno, pues tú escuchas también a la gente de más edad, que cómo rememora pues cómo se vivían esos triunfos, esas carreras de Herrera, los tours, la vuelta, esos duelos en el Tour de Francia, tenía con Fignon y otros, pues impresionante. Es decir, como te digo, fue un momento en el que se enriqueció mucho la cultura ciclista en Colombia y también permeó pues acá a muchos otros países de la región. Enhorabuena, Marcelo. Me tiene frito Pau gracias. Con esta nueva sección. No doy una. Y para ir concluyendo, cuéntanos y cuenta también a los oyentes
¿Dónde se te puede seguir? ¿En qué redes sociales? ¿En algunos medios? Cuéntanos. Pues bueno, pueden encontrarme en mi cuenta de Twitter, que es donde estoy más activo siempre, @JMHERS, como Marcelo Hernández Silva. También colaboro con el portal de ciclismo ecuatoriano Pasión por el Ciclismo. Y pues esas son como que mis casas. De allí ocasionalmente también colaboro con periódicos o con canales de televisión acá, pero esos ya pues son un poquito más al azar. Entonces, pero allí sobre todo en Twitter como Marcelo Hernández Silva y en Facebook como Pasión por el Ciclismo, es donde pueden encontrar también la difusión que hago. Somos lectores tuyos, Marcelo. Te seguiremos en Twitter, también en el portal que has dicho. Y desde aquí decirte que ha sido un auténtico placer hablar contigo y escucharte. El placer ha sido mío, Pablo, de estar acá. Lo voy a repetir, yo sí he sido un escucha muy asiduo de Casa Etapas y ha sido un gran gusto pues ahora estar acá participando. Y pues les mando un saludo igual a todos los oyentes de este podcast. Y pues nada, un gusto, un gran gusto el estar acá con ustedes. Yo también la he pasado muy bien. Qué rato tan ameno hemos pasado, qué completo ha sido Marcelo con sus comentarios, que le vaya muy bien tanto a él como al ciclismo ecuatoriano y a Richard Carapaz. Ha sido muy ameno, se nos ha pasado el tiempo volando. Nos ha dado información muy interesante, información que seguro que nuestros oyentes también la habrán valorado muy bien. Y desde aquí lo que tú dices, le deseamos a él lo mejor y al ciclismo ecuatoriano que siga creciendo, siga en auge, que siga mejorando y que al final todos los países latinoamericanos son hermanos de España y que desde aquí les seguiremos de cerca a todos los ciclistas, tanto ecuatorianos como del resto de países latinoamericanos y que sigamos y que seguramente en algún que otro programa volveremos a contar con Marcelo porque ha sido un auténtico placer. Vamos ya con las últimas carreras. La primera en disputarse ha sido el Saudi Tour, del cual ya habíamos mencionado la primera etapa que ganó Caleb Ewan. En la segunda, el vencedor fue el colombiano del Bahrein de 22 años, Santiago Buitrago, que consiguió su primer triunfo como profesional. Segundo fue Andrea Baggioli, del Quick Step, y 22 años. Y tercero, Anton Charmik, el danés de 23 años, del 1X, siendo el primer español Rubén Fernández, el 17º. La tercera etapa fue ganada al sprint por Dylan Groenewegen, el holandés del Bike Exchange de 28 años, siendo segundo Daniel McLeod, el británico del Arkea, y tercero Caleb Ewan. Primer sudamericano, sexto Fernando Gaviria, y primer español Rubén Fernández, 21º. En la cuarta etapa, la etapa reina del Saudi Tour, con subida final y bajada hasta meta, venció el belga de 22 años del Lotto Maxim van Gils, colocándose nuevo líder también. Segundo fue Luca Mesgek del Bike Exchange y tercero el tractor Tim de Klerk del Quick Step. Octavo fue Santiago Buitrago, el colombiano, y el primer español, Víctor de la Parte, el 56. Y la última etapa, la quinta, la ganó al sprint de nuevo Dylan Groenewegen, el holandés del Bike Exchange. Pinchó Ewan al final y segundo fue, de nuevo también, Daniel McLeod, el británico del Arkea, cuarto Gaviria, el colombiano, y el primer español de la Parte, el 45. La general la encabezó Maxim van Gils, siendo, como bien ha dicho Pau, la quinta victoria del año para el Lotto. Segundo fue el colombiano Buitrago a 36 segundos y tercero Rui Costa del UAE a 48 segundos. Aquí nos encontramos con un Maxim van Gils, otro belga más del Lotto y un corredor que tiene muy buena pinta, ¿no? Ya la temporada pasada lo hizo muy bien en las carreras que compitió. De hecho, fue séptimo en el Tour de Valonia, ese Tour de Valonia que se llevó Juan Simons, el corredor del Trek, y que empieza de la mejor manera, ¿no? Tanto el equipo como el ciclista. Tiene 22 añitos y la verdad que muy buena perspectiva. Victoria de etapa, clasificación general, clasificación de mejor joven y cuarto la clasificación por puntos. Un poco más y se lleva todas las clasificaciones este joven belga.
Y una clasificación general en la que el siguiente fue un Santiago Buitrago, el colombiano, también muy bien, ha empezado el año con el Bahrein Victorious, que también tiene 22 años. Así que aquí estamos descubriendo a dos perlitas del ciclismo mundial, ¿no? Y lo que dijimos en el programa anterior, a un Saudi Tour, que también parece que está en auge, parece que vienen mejores ciclistas, y que en la península arábica, que dinerito hay y mucho, parece que están invirtiendo en el ciclismo, y eso siempre será bueno. Y por finalmente destacar a un Dylan Groenewegen, el neerlandés, que se estrena con el Team Bike Exchange de la mejor manera, ¿no? Con 2 victorias y muy buen papel el del holandés aquí, ¿no? La siguiente carrera en disputarse fue la Vuelta a la Comunitat Valenciana, de categoría Pro Series en, como indica su nombre, la Comunidad Valenciana, al este de España. Constó de 5 etapas, 2 de media montaña, 1 de montaña y 2 llanas, con 15 equipos del World Tour, incluyendo Movistar, los 4 Pro Team españoles y con una excelente participación, con corredores de todo tipo, como bien comentamos con Paco Benítez en el programa anterior. En esta iremos etapa por etapa. La primera, de media montaña entre Les Alqueríes y Torralba del Pinar, tuvo protagonismo en la escapada para nuestro amigo de Caza Etapas y recién entrevistado Joan Bou, Iván Moreno del Ken Pharma, Jesús Azquerra del Burgos BH y David González del Caja Rural. En la subida final, Remco Evenepoel atacó y nadie pudo seguirle hasta meta. Segundo fue Blasov, a 16 segundos. Tercero, Carlos Rodríguez. El día de su cumpleaños, el número 21. Cuarto, Enric Mas. Quinto, Luisle. Séptimo, Valverde. Décimo, De la Cruz. Y décimo tercero, Juan Ayuso, siendo el primer sudamericano, Einer Rubio en la posición 64. Una primera etapa de la cual ya hablamos con Paco Benítez y que decía que se adaptaba muy bien a las condiciones de Remco Evenepoel y lo pudimos ver, ¿no? Sí. Hizo una auténtica exhibición en esos últimos kilómetros, demostrando que estaba muy fuerte en este inicio de temporada. Y después otros nombres que también demostraron estar en gran forma son Alexander Blasov y Carlos Rodríguez, que después a la postre serían el podium final. Y me gustaría destacar, además de estos ciclistas, y también ese apunte de Carlos Rodríguez, que en su 21 cumpleaños hizo lo que hizo y ya da apuntes de la clase de ciclista que es, que ya lo sabemos perfectamente aquí en España y creo que internacionalmente ya lo empiezan a conocer también. Antes con Marcelo hemos hablado de él. También destacaría un Movistar Team que al menos, en mi opinión, estuvo bien, estuvo en ciertos momentos marcando el ritmo, con Gregor Mühlberger, por ejemplo, y que tanto Enric Mas como Alejandro Valverde estuvieron delante. Y un Enric Mas que incluso bastante atacante, ¿no? En algunos de los momentos, tanto en esta etapa como posteriormente. La segunda etapa fue desde Bétera a Torrent, de media montaña. Escapada con Xavier Miquel Azparren del Euskaltel, Sergio Martín, Caja Rural e Iván Cobo del Ken Pharma. Se impuso al sprint y bastante fácil Fabio Jacobsen, el holandés de 25 años del Quick Step. Segundo fue Sebastián Molano, el colombiano del UAE, y tercero Elia Viviani, el italiano del Ineos. Décimo fue Jesús Azquerra del Burgos y decimocuarto Manuel Peñalver, también del Burgos. Aquí un Fabio Jacobsen que demostró que actualmente igual es el mejor sprinter del World Tour. Quizá habría otros nombres como son Caleb Ewan o Dylan Groenewegen que también lo han hecho bien esta semana, pero es que yo las victorias de Fabio Jacobsen las he visto muy fácil, ¿eh? También destacaría un Elia Viviani que parece que esa vuelta al Ineos le ha venido bien, también ha estado delante en todas las etapas que han acabado al sprint, y una etapa que al final parecía de media montaña, pero que acabaron llevándosela a los sprinters, ¿no? Llegó la tercera etapa, la reina de la Vuelta a la Comunitat Valenciana, de montaña entre Alicante y las Antenas del Maimó, también mencionada antes por Pau con Marcelo. Dani Navarro del Burgos y Fernando Barcelo del Caja Rural estuvieron en la fuga. En el alto de las Antenas, Valverde fue el primero en atacar, también Soler y Juan Ayuso. Al llegar al tramo de este rato, Fuxland puso ritmo y casi al final, el ruso Blasov se marchó hasta meta, colocándose nuevo líder. Segundo fue Carlos Rodríguez a 14 segundos, tercero Enric Mas a 21, cuarto Pello Bilbao, quinto Valverde, octavo Remco, que el último kilómetro se le hizo eterno a 41 segundos, noveno Luisle y décimo De la Cruz. De esta etapa, además de todo lo que has dicho, Pablo, destacaría que en el top 10 de la etapa, 6 ciclistas son españoles, ¿eh?
Además, jóvenes, pero también veteranos que demuestran estar en una gran forma. No solo Alejandro Valverde, también un Luis Le, que entró con Remco Evenepoel, y quizá no es la etapa en la que Luis Le tenga que estar al nivel de Remco. Y un David de la Cruz, que también en su estreno con el Astana también estuvo dentro de este top 10 y también en muy buena forma. Respecto a los mejores ciclistas, un Alexander Blasov, que demostró aquí ser el más fuerte hacia arriba en esta etapa que era la más dura de la Volta a la Comunidad Valenciana. Y, como no, un Carlos Rodríguez, que entró a 14 segundos solo del ruso y que demuestra estar en una gran forma. Veremos qué tal el resto de temporada, pero es ilusionante. Y destacaría también un Juan Ayuso que, a pesar de entrar a 3 minutos, también tuvo un problema mecánico, ¿no? En ese último tramo de este rato. Sí, una lástima el pinchazo. Hubiera acabado muchísimo mejor en esa etapa, pero ya dio buenas muestras de lo que puede llegar a hacer. En la cuarta etapa, desde Orihuela a Torrevieja, muy llana, se produjo una escapada con Madrazo del Burgos, Urco Berrade del Kenfarma y Soto del Euskaltel. Llegó la volata y el primero fue Matteo Moschetti, el italiano del Trek. Siendo segundo Manuel Peñalver del Burgos BH y 23 años. Y tercero Christoph, el noruego del Intermarché. El primer sudamericano fue el colombiano Molano en séptima posición y decimocuarto fue Ezquerra. Un Manuel Peñalver que tiene una gran pinta, el joven de 23 años de Torrevieja, acababa la etapa en su casa, por eso esas lágrimas al final de la etapa, que la verdad que daban mucha lástima. Hubiera sido una victoria espectacular para Manuel y que la verdad que tiene una pinta de ser un sprinter muy bueno y que quizá aquí en el ciclismo español, que no estamos acostumbrados a tener estos ciclistas que se mueven bien en las volatas, estamos deseosos de que le vaya bien y la verdad que empieza el año de la mejor manera. Moschetti lo hizo muy bien, pero yo destacaría el gran trabajo del Trek Segafredo en esos últimos kilómetros, sobre todo en esa recta final, que le dejó muy bien situado y que consiguió ganar al resto de favoritos, ¿no? Porque Peñalver fue segundo, pero sorprendió ver a Jacobsen tan atrás. De hecho, no estuvo en ningún momento bien situado en el sprint. Gran trabajo del Trek y una lástima por Peñalver. Y tanto. En la última etapa, la quinta, muy llana desde Paterna a Valencia, la fuga fue de muchísimo nivel, con Vincenzo Nibali, Jonathan Lastra del Caja Rural y Godson Martín del Euskaltel. El sprint final tuvo el nombre de Fabio Jacobsen, el de los Lobos, siendo segundo Elia Viviani del Ineos y tercero, repitiendo, Christoph del Intermarché. Peñalver fue séptimo y el colombiano Molano octavo. Fernando Barceló, noveno del Caja Rural, y nuestro amigo de Cazatapas, Marc Brustenga, el corredor del Trek, décimo tercero. La general final, como bien ha indicado antes Pau, fue para el ruso de 25 años del Bora, Alexander Blasov, siendo segundo Remco Evenepoel a 32 segundos, tercero Carlos Rodríguez a 36, cuarto Enric Mas, quinto Valverde, séptimo Luis Le y décimo De la Cruz. Destacaré de esta vuelta a la Comunidad Valenciana, algo que no he dicho anteriormente, y es que parece que era una vuelta baby, ¿no? Porque veíamos a los equipos Pro Team españoles en todas las escapadas. Se movieron bien, fueron muy protagonistas. Lástima de Manuel Peñalver no haberse llevado la etapa, porque hubiera sido ya el colofón a la gran vuelta que han hecho todos los equipos. Y destacar que aquí Fabio Jacobsen se llevó la etapa fácilmente y que se llevó 2 victorias y la tercera porque no estuvo bien situado en esa cuarta etapa, que si no. Y respecto al top 10 de la Volta a la Comunidad Valenciana, decir que son 5 españoles, está muy bien, con el nivel que había de ciclistas, y un Alexander Blasov, el ruso, que se estrena de la mejor manera en el Bora. Tú y yo, Pablo, no dábamos mucho por el ruso y de momento está callando la boca. De momento, la verdad que sí. También mencionar los 4 amigos de Cazatapas que tuvimos en esta Vuelta a la Comunidad Valenciana, además de Marc Brustenga, que acabamos de mencionar, Ibai Azurmendi, que fue 27º en la general, Mikel Iturria, que fue 22º, y Joan Bou, que estuvo escapado en la primera etapa. Muy buena actuación. Estuvimos siguiéndoles de cerca en cada etapa. La verdad que fueron muy protagonistas, sobre todo Joan Bou en esa primera etapa. Y estuvieron bien, ¿no? Al final, las posiciones de tanto de
de Mikel Iturria como de Ibai Azurmendi son muy buenas dentro del top 30 de esta clasificación final, dado el nivel que había en esta Volta a la Comunitat Valenciana, que era bastante top. Y la última carrera que se ha disputado, la Étoile de Bessèges, de categoría .1 en Francia, en el departamento de Gard, al sur del país galo. Hubo 5 etapas, una contrarreloj de 10,6 kilómetros, 2 de media montaña, una de montaña y una llana. Había 9 equipos del World Tour, un Pro Team español como fue el Ken Pharma, constaba de ciclistas franceses bastante top y otros nombres muy interesantes. La primera etapa la ganó Mads Pedersen, el danés del Trek de 26 años, liderando un corte producido por los abanicos. Segundo fue Hugo Hofstetter, el francés del Arkea. Tercero, Edvald Boasson Hagen, el noruego del Total Energies. Primer sudamericano fue Richard Carapaz, del que hemos hablado y mucho en este programa. 13º el ecuatoriano. Y primer español, nuestro amigo de Cazatapas, Pau Miquel, en la posición 45. En la segunda etapa, acabada en un repechón en el que venció Brian Cocard, el francés del Cofidis. Segundo fue Pedersen. Tercero, Tobias Halland Johannesen, el noruego del 1X, que ya empezaba a asomar la cabecita. 14º, Kiko Galván, del Ken Pharma. Y primer sudamericano, Daniel Méndez, el colombiano del Ken Pharma también. La tercera etapa la ganó Benjamin Thomas, el corredor del Cofidis, tras atacar al final y se colocó nuevo líder. Segundo fue Alberto Bettiol, el italiano del Education First, y tercero de nuevo Tobias Johannesen. También Kiko Galván volvió a ser 14º y Carapaz, como también indicaba Marcelo antes, se fue al suelo en esta etapa. Llegando a la cuarta, la etapa reina tuvo como vencedor al vigente ganador del Tour del Avenir, a Tobias Halland Johannesen. Segundo fue Jay Vine, el australiano del Alpecin, y tercero, el italiano de 20 añitos del Trek, Antonio Tiberi. Primer sudamericano fue Daniel Méndez, 16º el colombiano y 19º Kiko Galván. En la última etapa, la quinta, la contrarreloj, se impuso Filippo Ganna, ¿quién sino? El italiano del Ineos. Segundo fue Mads Pedersen, culminando una buena Étoile de Bessèges a 7 segundos. Y tercero, Benjamin Thomas a 10, siendo el mejor español Jesús Herrada del Cofidis el 23º. La general final fue para el francés de 26 años Benjamin Thomas del Cofidis. Segundo fue Alberto Bettiol a 16 segundos y tercero Tobias Johannesen a 32. El mejor español fue Jesús Herrada, 15º. También destacar la posición de Pau Miquel, 22º. Y primer sudamericano, Daniel Méndez, del Ken Pharma y solo 21 añitos, quedando en la posición 30ª. Aquí una carrera en Francia que los protagonistas fueron el Cofidis, sobre todo, ¿no? Se llevaron 2 etapas, la clasificación final, y siendo muy protagonistas. Y quedándose aquí como el segundo equipo del World Tour con más victorias, porque tienen 3, esas 2 victorias de etapa y la clasificación final de Benjamin Thomas. Y destacaría otro corredor como es Tobias Halland Johannesen, el jovencito noruego del 1X. Se estrena aquí. ¿Y de qué manera, no? Se llevó la etapa reina, fue tercero en la clasificación final y demostrando que es un corredor que habrá que seguir muy de cerca. Y siguiendo con el ganador, con Benjamin Thomas, que la temporada pasada fue campeón de Francia en contrarreloj y que se inicia muy bien, ¿no? Tiene 26 años y quizá puede ser un corredor que pueda coger más responsabilidad este año en el Cofidis, ¿no? Tienen el fichaje de Johnny Zaguirre, tienen también a Guillaume Martin, pero quizá Benjamin Thomas deba coger más responsabilidad y, ¿por qué no? Ya tiene una victoria en una clasificación por etapas, intentar hacer mejores puestos, ¿no? Y finalmente destacar también a Pau Miquel, que quedó el 22º, aprovechándose también de esa primera etapa en la que entró a 54 segundos y fue el mejor del Ken Pharma respecto a sus compañeros, pero aún así, esa 22ª posición, muy buena y demostrando que es un gran ciclista. Dejamos ya las carreras y vamos con la sección detrás del maillot. Hoy voy a hablar
del equipo que ha vencido en la Étoile de Bessèges, el Cofidis. Cofidis, fundada en 1982, pertenece al grupo francés Crédit Mutuel, el quinto banco más importante de Francia. Fueron pioneros en ofrecer créditos a distancia, a medida y asesoramiento personalizado experto. Ahora también ofrecen seguros y telefonía móvil. En España, su apoyo también se extiende al deporte paralímpico español, a la Real Federación Española de Ciclismo y a ser el patrocinador principal de la Vuelta a España. También en España llevan 30 años y han tenido más de 2,5 millones de clientes. Y se iniciaron en el pelotón en 1997. Es uno de los equipos veteranos dentro del World Tour. De hecho, recuerdo casi el maillot de Cofidis desde el inicio. Es un equipo que las épocas complicadas, tanto el ciclismo como el resto de deportes, él ha continuado. Y como bien has dicho tú, invirtiendo no solo en el ciclismo, sino también en el resto de deportes. Uno de los equipos míticos, y sí que es verdad que más por el nombre que nos acompaña ya casi desde pequeños. Sí. Por los resultados, no tanto. Y ahora, Pau, ¿vas buscando la música mientras hablo del calendario y del próximo programa? Por supuesto. Un calendario que viene muy cargado, ya que van a disputarse las siguientes carreras: el Tour de la Provence, de categoría Pro Series, el Tour de Antalya, punto 1, el Tour de Oman, Pro Series, que también mencionaba Marcelo anteriormente, la Vuelta a Murcia, punto 1, la Clásica de Almería, Pro Series, y tendremos el estreno de la Jaén Paraíso Interior, de categoría punto 1. Así que, en el próximo programa hablaremos de todas estas carreras y tendremos otra sorpresita que creo que también os gustará. Cómo nos gustan las sorpresas, Pablo. Y la verdad que da alegría escucharte decir todas esas competiciones que tendremos esta semana, porque a los que nos gusta el ciclismo, ojalá hubiera más carreras, pero después de unos cuantos meses sin ver lo que tanto nos gusta, estamos ilusionados y seguro que disfrutaremos, ¿no? Eso seguro. Pues venga, Pau, dale al play y pon la música, que nos vamos, amigo. Esto ha sido todo por hoy. Cuarto programa de la segunda temporada de Caza Etapas, hablando de ciclismo ecuatoriano, de Richard Carapaz con Marcelo Hernández, las carreras, muy completo, por el ciclismo y por todos vosotros. Ya sabéis que nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, @cazaetapas_. Uníos a nuestro canal de Telegram, Caza Etapas Podcast, y nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music, en Podimo y en Apple Podcast. Allí podéis suscribiros, darle a me gusta o comentar lo que os dé la gana. Adiós, adiós. Hasta luego, gente. Bye, bye.